Bien, muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy tenemos una actividad que ustedes no han visto en la plataforma de Classroom y es porque es una actividad para nosotros reforzar esos conocimientos que hemos estado viendo a lo largo del indicador 16, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esta actividad, muchachos? Em, Esta actividad la vamos a ir resolviendo, ¿sí? Vamos a ir haciendo preguntas a lo largo de esta actividad, pero son, digamos que preguntas que esta vez sí van a tener eso que nosotros hacíamos antes de los puntos de participación, ¿sí? Como esta va a ser la última actividad que nosotros vamos a tener correspondientes a este indicador, pienso yo, como actividad como tal, nos hace falta la parte pre-IFE. Esta vez les voy a dar a las preguntas que respondan bien, dependiendo de las personas, 5 puntos en la nota de su indicador, de todo el indicador. Sí, porque digamos que es una actividad que tiene cierto nivel ya. Si la de ayer era digamos que un poquito difícil, esta puede tener un poquito más de dificultad. Entonces, por eso los quiero compensar por ello, ¿sí? Aquellos que puedan responder bien las preguntas, que estén atentos, que estén haciéndolo todo, vamos a estarle dando allí esos 5 puntos en su nota de indicador. O sea, todas las actividades que ustedes entreguen, ahí eso va a tener su calificación de indicador y ese punto que les voy a dar ahora va a ser 5 puntos adicionales a lo que saquen allí, ¿sí? ¿Les parece? ¿O no les parece? Excelente, profe. Ok, bien. Bien, muchachos, entonces, algunos no estuvieron el día de ayer, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? De lo que estábamos viendo ayer, ¿sí? ¿Qué hicimos ayer para todos los que de pronto no estuvieron, muchachos? Ayer estuvimos trabajando la actividad número 3 correspondiente a lo que es este indicador 16. Era la tercera actividad de ese indicador. ¿Sí? En esa actividad nosotros teníamos una balsa de madera. Vamos a hacerla acá. Teníamos una balsa de madera. Vamos a dibujarla acá rápidamente. Listo. Y en esa balsa de madera nosotros concluimos que ella se sumergía solo cierta parte de ella. Eso lo hablábamos el día de ayer. Ahí teníamos una balsa y ahí estaba el estanque donde ella estaba sumergida. Esto es un dibujo ahí más o menos que puede representar un poquito la situación. Ella solo se sumergía en parte, ¿sí? Eso fue lo que concluimos ayer. De hecho, se hundía exactamente 34 centímetros a 35, algo así aproximadamente. Bien, muchachos. Entonces, básicamente trataba de eso. El día de ayer teníamos el caso de una persona que se montaba allí, ¿sí? Teníamos a alguien sobre esa balsa y lo que nosotros queríamos saber era si esa persona sobre la balsa podía sostenerse aún así sin hundirse. Es decir, queríamos determinar si con la masa de esa balsa, esa balsa se hundía y por ende la persona se hundía también, ¿sí? Eso básicamente era lo que nosotros queríamos determinar el día de ayer, ¿sí? La actividad de hoy es una actividad parecida, pero tiene un procedimiento diferente y va a depender de qué tan bien nosotros hayamos entendido esa actividad del día de ayer. Por eso vamos a hacer ahora, vamos a repasar algunos aspectos, ¿sí? Algunos aspectos asociados primero a la gráfica de la que nosotros hablamos ayer. ¿Qué decíamos nosotros ayer? Decíamos ayer que la fuerza de empuje, ¿sí? Va a depender de qué tan profundo se encuentre ese objeto sumergido. Eso lo decíamos el día de ayer. También decíamos que ella era variable hasta cierto punto y después se volvía constante. Vamos a colocarla aquí.
Esa fuerza de empuje aumentaba a medida que la profundidad aumentaba e iba a llegar a un punto donde se volvía ya constante. ¿Qué más decíamos? Decíamos que a partir de ese punto, muchachos, ese valor de fuerza de empuje podía ser igual al peso. ¿Sí? Esto podía cumplirse allí. O podía estar en equilibrio, también podemos nosotros afirmar eso. Esto lo que significa es que el cuerpo ha llegado al equilibrio. Básicamente eso es lo que quiere decir eso. Ha llegado un punto donde la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Porque en esa tabla que nosotros estamos viendo allí, íbamos a tener un peso, este es el peso de la tabla, que estaba siendo contrarrestado con la fuerza de empuje que generaba ese fluido donde nosotros estábamos. Y al estar en equilibrio, ese valor de empuje iba a ser igual al peso. Eso lo decíamos ayer. También decíamos que esa fuerza de empuje iba a ser igual al peso del fluido desplazado. Lo anotamos aquí. Iba a ser igual al peso del fluido desplazado. La fuerza de empuje. Y también decíamos que esa fuerza de empuje iba a ser igual a la densidad del líquido que está siendo desplazado por el volumen del líquido que está siendo desplazado o sumergido, vamos a colocarle SUM, multiplicado por la gravedad. Esta era la expresión con la que nosotros definíamos ese valor de empuje. ¿Sí? Depende de cuánto fluido se está desplazando o sumergiendo, depende también del fluido, ¿sí? Y de la gravedad de eso depende esa fuerza de empuje. Son todas estas cosas nosotros las decíamos el día de ayer. Entonces, para que las tengan en cuenta, para irlas recordando, si de pronto el día de ayer tuvieron alguna pregunta que quieran aclarar un poco mejor ahora, la podemos hacer y la respondemos enseguida. Bien, ayer no hicimos tanto énfasis en un aspecto y era en ese volumen de fluido desplazado. Y eso se puede asociar específicamente a estas actividades que hemos venido realizando. Vamos a hacer cierto tipo de análisis, ¿sí? Vamos a hacer unos análisis y aquí viene. Esta va a ser la primera pregunta correspondiente a eso. Ojo a lo que les voy a decir, muchachos. Miren, nosotros, ya voy a plantear la situación de la primera pregunta y alguien ahí va a responder y ahí miramos lo de los puntos. Miren, el volumen de la tabla, el volumen de la tabla, de esa tabla que se está sumergiendo en ese lugar, es un valor que nosotros podemos determinar. Y para nosotros conlleva un punto de comparación allí que nos permite determinar luego si esa balsa se hunde o no. Es un punto de partida y es algo que nosotros podemos usar. Ahora, ¿con qué otro valor nosotros la comparamos? Con el volumen ahí con el volumen de fluido desplazado o de volumen sumergido, que es el que tenemos allá correspondiente a la fuerza de empuje. Por ejemplo, el volumen de fluido desplazado aquí va a ser toda esta parte que nosotros señalamos como azul. Por dentro se vería algo así. Pero entonces aquí viene la pregunta, muchachos. Miren, si nosotros realizamos un cálculo, muchachos, y nosotros obtenemos que el volumen del tablón, ojo a esto, es mayor al volumen de fluido desplazado, ¿esa balsa se hunde o no se hunde? ¿Qué opinan ustedes? Se hunde, profe, creo. Se, se hunde. Sí. ¿Por qué? O sea, El si volumen no del estoy mal, tablón ayer es hablamos mayor que al si no, volumen. que para Ajá. que, o sea, para que no se hundiera tenía que ser menor al del volumen del tablón.
Optimal. Ok, ok. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra explicación de por qué es así? No, no me convence así mucho todavía. ¿O tiene otra opinión? El BT es el volumen del tablón y el B sum es el volumen de fluido desplazado. Recordemos la pregunta. La pregunta es, si el volumen del tablón, que es algo que podemos calcular, muchachos, es mayor al volumen sumergido, allí esa balsa se hunde o no se hunde. Profe, te disculpe, ¿la puedes repetir otra vez? Que, o sea, Claro, 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 cómo no. Miren, el B sum es el volumen de fluido desplazado, ¿sí? Eso es lo que desplaza en volumen ese tablón. Nosotros podemos conocer el volumen del tablón y luego de hacer todo nuestro planteamiento podemos calcular también el volumen sumergido. Entonces la pregunta es, muchachos, si nosotros comparamos esos dos valores y nosotros obtenemos que el volumen del tablón es mayor al volumen sumergido, para ustedes el tablón se hunde o no se hunde. Esa es la pregunta. ¿Y por qué? no sé. No se hunde, Yomer, ¿por qué? Porque si el volumen de la tabla es menor al volumen que se sumerge, pues quedaría cierto espacio en la tabla que no se está adentrando en el agua. Y pues por esa razón puede flotar. Eso es correcto, Yomer. Esa es la respuesta. Voy a anotar a Simanca aquí enseguida. La respuesta es no se hunde. Simanca más 5 punticos en indicador 16. Listo, Yomer. Ahí vas a tener 5 puntos adicionales en tu nota de indicador. Por ejemplo, si sacaste 80 en el indicador, te va a quedar en 85. Por ejemplo, yo les estaré dando esas notas después cuando las tenga, claro está. Muchachos, en este caso que estamos viendo era precisamente el que nosotros teníamos ayer. Miren, ayer nosotros tuvimos que nuestro volumen de tablón era 1.2 metros cúbicos. Y nosotros calculamos que el volumen sumergido era de 1.03 metros cúbicos, si mal no estoy. Entonces, nosotros viendo y comparando esos dos volúmenes, decíamos que el del tablón era mayor. Es decir, al hacer la resta de esos dos valores, que eso me lo sugirieron ustedes también, al hacer la resta de estos dos valores, nosotros podíamos ver que todavía quedaba una parte de su volumen por fuera en la superficie. ¿Sí? Voy a hacer esa resta por acá porque yo esas restas así no las hago. No soy como tan rápido haciéndolas así. Listo, 0.17. Esa resta nos daba 0.17 metros cúbicos. Es decir, ese volumen del tablón permanecía por fuera en la superficie. Eso era lo que nos comentaba Yomer. Él nos decía, profe, ese volumen del tablón sigue siendo mayor al otro, entonces hay una parte todavía que está fuera. ¿Sí? Si eso ocurre así, debe haber todavía una parte que está fuera. Y por lo tanto, podemos concluir ahí que ese tablón no se hundió. ¿Sí? Eso es lo que podemos nosotros concluir al nosotros comparar los volúmenes de esa forma. ¿Sí? Me gustaría saber, muchachos, si esto quedó claro para explicarlo un poco mejor, porque es muy importante, ¿sí? Es muy importante para poder continuar de pronto en esta actividad o en general con este principio de Arquímedes. Sí quedó claro, muchachos, por qué no se hunde la balsa al comparar los valores aquí. ¿Qué dice ahí el señor Carlos Barros? Sí, profe, está claro. Seguro, muchachos. Sin pena, Seguro. pueden decirlo. Sin pena. Adelante. Profesora, a mí no me quedó claro. Ok, listo.
¿No te quedó claro por qué no se hunde la balsa? Listo, dale. Vamos a realizar unos dibujos acá para mostrarlo un poco mejor. Listo. Eso se vería si nosotros lo dibujamos, o sea, así como está se vería realmente, pero si nosotros separamos esos dibujos que nosotros estamos viendo allí, vamos a colocarlo un poco más pequeño. Es decir, vamos a separar el volumen del tablón y el volumen sumergido en dos dibujos diferentes y vamos a ver la diferencia. Listo, mira. En esa situación donde el volumen del tablón es mayor, vamos a trazar también una línea divisoria ahí. Esta línea es la que indica en qué parte del agua se encuentra eso ahí. Bien. Vamos a rodarla para acá, ahora la usamos. ¿Qué vamos a tener nosotros allí? Vamos a tratar de ser fieles a la escala ahí como tal. Vamos a poner esto del color que es del color del tablón. Digamos que a cierta escala esto se vería así. Entonces tengamos en cuenta para este caso el valor de la altura que estamos viendo. Digamos que la altura aquí, suponiendo Fabiana, vamos a suponer el caso de ayer que eran 40 centímetros. Y el volumen del tablón va a ser todo esto que nosotros tenemos aquí. Todo eso va a ser el volumen del tablón. ¿Sí? Ahora, este valor es un punto de comparación. Este es nuestro primer valor de referencia al nosotros saber si de verdad él se hunde o no. ¿Sí? Es nuestro primer valor de referencia. ¿Cuál es nuestro segundo valor de referente, Fabiana? Va a ser el volumen que nosotros calculemos de volumen sumergido. Es decir, cuánto volumen hay debajo del agua. Eso es lo segundo que vamos a calcular. Entonces, vamos a dibujar ahora ese volumen sumergido. Así, siguiendo la escala que estamos viendo allí, se vería más o menos así. Tratando de ser lo más fieles posible. En cuestión de altura, Fabiana, si te fijas allí, él tiene una altura menor aquí. Si él va a tener un volumen menor. Esto que te estoy dibujando ahora, este segundo dibujo, va a ser el volumen de agua desplazado. Si el volumen de agua desplazado nosotros lo podemos suponer en cuanto a las dimensiones del mismo, usando las mismas dimensiones del cuerpo inicial, porque lo que estamos desplazando es volumen y es un volumen conocido por nosotros, ¿sí? Por eso podemos usar las mismas dimensiones que él tiene. Entonces, aquí lo que tenemos en este esquema ahora es el dibujo de un volumen mayor, que es el volumen del tablón, y vamos a tener de este lado el volumen sumergido. Vamos a colocarlo acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre luego? Miren, ese volumen que está sumergido es lo que se encuentra por debajo del agua. Profesor, te disculpo una pregunta. Adelante, Altamar. Cuando me ponen lo de los cubos de acero, esa es densidad, ¿verdad? Sí, Vale, y es de cada uno de los cubos. en general del acero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En O general del sea, acero. O sea, porque
tú puedes tener un cubo de 5 centímetros cúbicos de acero, ¿cierto? Que es lo que te dicen ahí. Y puedes Ajá. tener un cubo de 10 centímetros cúbicos de acero y ambos van a tener la misma densidad. Lo que van a tener son masas y volúmenes diferentes. Es decir, la relación de masa con volumen se mantiene no independiente del tamaño, ¿sí? Esa densidad es algo estándar para los materiales. Eso simplemente va a conservar una relación de masa con volumen. ¿Sí me entiendes? Es como tú tener un vaso de agua, ¿sí? Digamos que tienes un vaso de agua y tú colocas esa misma agua en una piscina y rellenas todo eso de la misma composición de agua. Ambas van a tener el mismo valor de densidad, pero van a tener masas y volúmenes diferentes. Lo que se conserva es esa relación de densidad, ¿sí? Y como tal, ¿cómo hago para utilizar la densidad para hallar la masa? Listo. Para hallar la masa, tú necesitas el volumen. Entonces a ti te están diciendo que un cubo de acero, uno solo, tiene 5 centímetros cúbicos de acero y ya tú tienes la densidad. Es decir, tú puedes despejar la masa multiplicando la densidad por el volumen, que ya los tienes los dos, los tienes pero en centímetros cúbicos, tienes la densidad y con eso hallas la masa de un cubo de acero, uno solo. Ok. Lo Pero que al... tengo, Ujú. lo que tengo que hacer es primero sacar la masa y después probar, como ir probando cuántos cubos puede soportar. Eso es una opción, eso es una opción. Esa es una Ok. opción, o sea, esa masa, por ejemplo, eso que planteas es correcto. Mira, si tú calculas la masa de un cubo y tú quieres saber la masa de dos cubos, lo que tienes que hacer es multiplicar ese valor de masa por dos. Eso se puede hacer en ese caso. Si quieres saber cuál es el de tres cubos, lo multiplicas por tres y así. Sin embargo, lo que estamos explicando ahora, el tamar, es importante. Entonces, mantente acá atento. De pronto, si tienes alguna pregunta con respecto a eso, antes de irnos a la actividad, porque allá en esa actividad tenemos que partir de un supuesto que vamos a explicar nosotros acá ahora. Sí, algo que quise explicar un poco mejor ahora, teniendo en cuenta que ayer no tuvimos tanto tiempo. Entonces, bien, volvamos acá a la pregunta. La pregunta era, si el volumen del tablón era mayor al volumen sumergido, ¿por qué no se hundía? Entonces, bien, miren. Colocamos de este lado el volumen del talón así con sus colores. Supongamos que está ahí, así como está. Y esta parte que nosotros estamos viendo va a ser el volumen que está sumergido, ¿sí? Viéndolo de frente. Y si lo queremos separar nosotros y ponerlo de este lado, se va a ver de este lado así. Es decir, si nosotros lo vemos así de esa forma, estamos viendo que evidentemente hay una fracción del volumen del tablón que se hundió, pero este valor de volumen aquí sigue siendo menor al volumen total del tablón de este lado. Si esto es menor todavía a todo el volumen de acá, quiere decir, muchachos, que todavía hay una parte del volumen que no se está hundiendo completamente. ¿Sí? Esa parte que yo les estoy colocando rosada ahora es lo que le hace falta a este volumen sumergido para hundirse completamente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos cualquier volumen sumergido y ese valor sigue siendo menor al volumen total del cuerpo, entonces él no se ha hundido completamente, ¿sí? Ahora, hagamos un segundo caso, que es el caso de nuestro interés aquí en esta actividad. Si esa balsa ahora se encuentra completamente sumergida, pero hasta aquí, digamos que este es el límite, aquí ella se hundió completamente, aquí. Muchachos, si esa balsa se hundió completamente, ¿cómo creen ustedes que se vería el volumen sumergido de este lado, del lado derecho? Si ya se hundió completamente aquí.
¿Se vería igual? ¿Se vería mayor? ¿Cómo creen ustedes? Yo creo que se vería igual, profesor. Se vería igual, muy bien, Frank. Se vería igual. En este punto el volumen sumergido se vería igual al volumen del tablón y en ese punto ya la fuerza de empuje no va a cambiar más. ¿Sí? En ese punto podemos decir que el tablón se hundió ya. ¿Sí? Es el límite, es lo máximo que puede soportar el tablón. A partir de ahí ya todo lo que viene es pura agua. Y ese volumen sumergido a partir de ese punto ya no va a aumentar más. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos que se vea aquí, ¿sí? Entre más superficie esté hundiéndose de un lado del tablón, esto más se verá grande, pero eso tiene un límite, ¿sí? Vamos a colocar el caso inicial para que se vea también. Si ahora nosotros tenemos esto así y apenas estamos colocando el tablón, es decir, lo estamos sumergiendo apenas allí, ¿cómo creen ustedes que se vería de este lado el volumen sumergido, muchachos? Si apenas lo estamos colocando. Habría volumen sumergido. Profe, no habría volumen sumergido porque No todavía no se habría, ha no sumergido habría eso. volumen sumergido, ¿cierto? Entonces, hasta aquí en este primer caso, el volumen total sigue siendo mayor al volumen sumergido, es decir, todavía no se ha hundido. En el segundo caso tenemos que ese volumen total sigue siendo mayor al volumen sumergido, todavía no se ha hundido. Y cuando tenemos el caso en que ese volumen total ya es igual al volumen sumergido, entonces podemos nosotros confirmar que esa balsa ahí ya se empezó, ya se hundió completamente. Y a partir de ahí, ese volumen sumergido no va a aumentar más, por lo tanto, no va a aumentar más la fuerza de empuje. Y a partir de ahí, eso va a ser constante. ¿Qué dice Fabián allí? No, entonces no podría ser capaz de soportar a la persona también se hundiría. No, es correcto, la persona, o sea, la persona puede que quede al ras, pero si nos preguntan, o sea, si nosotros adicionamos un poco más de masa, esa tabla va a seguir hundiéndose. Entonces, digamos que la definición de hundirse tenemos que materializarla acá de alguna forma. Hundirse para nosotros es que la balsa se hundió. ¿Sí? Hasta que la balsa se hundió. Es más, podemos incluso hasta buscar un caso en que la balsa se hunde junto con la persona y el agua le queda hasta el pelito más mínimo que tiene en la cabeza de su allá. ¿Sí? Eso se vería de esa forma así. Hasta que el agua llega a la parte superior de su cuerpo, ¿sí? Más arriba de los ojos, más arriba de la nariz donde pueda respirar. Eso se puede hacer también, pero para nosotros hundirse en estos ejercicios es que la balsa se hunda, ¿sí? Entonces me gustaría saber, Fabiana, si quedó un poco más claro ahora cómo es la comparativa de volumen, del volumen del tablón con el de volumen sumergido. Sí, sí me quedó claro. Lo que pasa es que cuando usted Ujú, estaba explicando, yo ujú. estaba haciendo lo de la actividad 4, entonces por eso me distraje. O sea, la actividad 4 la podemos empezar ahora. Algunos la estarán haciendo ya, pero y bueno, y si ya la realizaron, mejor dicho, o sea, el que me diga la respuesta, muchacho, mejor dicho, le pongo 100 en el indicador ya. El que me diga, profe, da eso y la explique toda, le pongo 100 en el indicador, se lo juro, por Dios. Yo sé que pueden, algunos. Profe, es malo Ujú. jurar, eso es malo, veo. Disculpe, disculpe, disculpe. Profesor, ya yo voy un poco adelantado, ¿eh? Así que una pregunta le voy a hacer nada más. Ajá. Como eso está en centímetros, o sea, es que no lo sé. Yo hago eso, pero como está en metros, lo tengo que pasar a metros también el volumen del cubo, ¿verdad? Sí, claro, tienes que pasar el volumen del cubo. Ok, O sea, estás trabajando en centímetros cúbicos, tendrías que pasarlo a metro cúbico. ok. No, sí, pero, o sea, lo que les digo, si alguien da la respuesta ahora mismo,
Yo se lo pongo enseguida. Pero bien, muchachos, me gustaría saber si hasta aquí Dice tienen la alguna pregunta. pregunta. No le. Bueno, ahora, o sea, hasta que yo diga, bueno, empecemos. Hasta ahí doy el tiempo. Bueno, muchachos, me gustaría saber si hasta ahora aquí tienen alguna duda o Profesor, tengo que si, pasar a centímetros cúbicos a metros cúbicos. sí, yo lo recomendaría, porque es mejor que trabajemos con unidades del sistema internacional. Profesor, pero da o sea, da 5 por 10 a la menos 6. Ujú. Profesor, trabajar con esos números a mí me complica a veces bastante. Bueno, o sea, si tú lo puedes trabajar en centímetro cúbico, hazlo, pero tienes que tener cuidado al momento de hacer los cálculos. ¿Sí? De pronto de no pensar que te va a dar algo en Newton, porque es que estás trabajando es con centímetros, ¿sí? Y para que te dé algo en Newton tiene que ser con metros. Tú lo puedes trabajar con centímetros cúbicos si tienes el cuidado. Bien, muchachos, entonces me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna pregunta o si tienen algo que decir hasta este momento. Nada, profe, todo claro. Todo claro. Bien, Sí, muchachos, por mi parte entonces, sí, no ajá. sé mis compañeros. Bien, me gustaría saber si, bueno, yo creo que algunos han visto la actividad. Lo que no sé es cómo la están haciendo. Yo diría que esto que dijimos ahora era muy importante para realizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que para cumplirles lo que les dije, podemos hacer algo, muchachos. Pues yo les puedo dar, vamos a ver, es la 1:56, podemos dar, yo pienso que es prudente como hasta las 10 minutos, ¿sí? 10 minutos hasta las 2:10. No, ahí es más tiempo. Hasta las 2:05. ¿Sí? Si alguien me dice, profesor, esta es la respuesta y me lo explica bien, que me muestre y me explica bien, le pongo el 100. Porque si alguien resuelve esto en ese tiempo, ya es alguien que tiene toda la claridad, mejor dicho, posible en este indicador. Entonces, no sé si les parezca, muchachos, hasta las 2, no, yo creo que y hasta las 2:05 podemos extenderlo un poquito más, unos minutos más, pero hasta las 2:05, ¿sí? ¿Les parece? ¿Qué dice ahí Andrea Suárez? ¿Mm? Sí, profe, me parece igual. Usted es el que decide, ¿no? No, yo les pregunto, de pronto alguno diga, no, profe, a mí no me parece porque no me parece justo. Siempre hay uno así. O sea, ¿usted piensa extender un poquito más la hora de clase? No, o sea, hablo del tiempo que les estoy dando para que alguien me dé, antes de explicar esta actividad, la respuesta. Eso es lo que le estoy diciendo. Ah, El no, tiempo de entonces clase, sí. eso sí no es negociable, muchachos. Su tiempo es hasta las 2:45 y hasta ahí. No No, tengo, yo sí ujú. pensaba porque hay bastantes tareas que hacer y ajá. No, obvio, yo no puedo pasarme ni un minuto con ustedes. Eso sí es algo claro, que está bien claro. Bueno, profe. Listo, muchachos. 2:05 para encontrar el resultado de esta actividad. Los demás pueden hacerme preguntas, así como le hizo Altamar, como le hizo Frank. Profe, por ejemplo, Altamar me preguntaba allí algo de los centímetros cúbicos. Tenemos a Yomer con una pregunta. Adelante, Yomer. Profe, cuando vayamos a hallar el volumen del tablón, primero hacemos la conversión de los centímetros y luego multiplicamos, o primero multiplicamos en centímetros y luego hacemos la conversión a metros. Bueno, la respuesta es sí y sí. Tú lo puedes hacer de la forma que consideres mejor. Así como tú dijiste de convertir a Porque, metros primero, me parece mejor a mí. Porque puede que de pronto te equivoques al hacer la conversión de centímetro cúbico a metro cúbico. Frank dijo yo lo ahorita, hago él yo la lo hizo hago bien ahorita. Ajá. de dos formas, pero las dos formas me dan distintas. Bueno, ahí sí habría que ver porque no debería haber diferencia. Yo lo que pienso es que quizá hay un error en la conversión. Por eso te recomendaría que primero convirtieras las medidas. Por ejemplo, si me hablas del tablón, pásalas a metros primero
y después calcúlala, ya te daría enseguida en metros cúbicos. Más fácil convertir 40 centímetros a metro que convertir lo que dé ese volumen a metro cúbico. No es que sea difícil, yo pienso que hay menos cabida de errores por el tema de las calculadoras y todo eso. Listo, ¿cómo va ahí el señor Álvaro Soto? Coménteme, Profe, profesor. Soto, te comentaba si ya has iniciado la actividad o si tienes de pronto alguna duda allí para resolverla. Duda no tengo, pero aún no he comenzado. Ok. ¿Y qué necesitas para comenzar así? No, ya aquí tengo el cuaderno Mm, y el lapicero. Ya bueno, ahorita dale. comienzo, sino que estaba tomando un poquito de agua. No, dale, tranquilo, tranquilo. Igual lo vamos a explicar. Solo que quiero explicar, quiero que la expliquemos y que la vayamos resolviendo juntos ya. Listo. ¿Cómo va ahí el señor Carlos Barros? Profe, dándole, tratando de hacerla. Ya ahí le dio a cada una base y voy haciendo los cálculos. Listo, muchachos. Bien. Esperemos ahí hasta las 2:05. Una condición que sí les voy a dar es que si alguien lo hace y lo hace bien, sí le voy a pedir que entregue las actividades, las de Classroom. Es que por Dios decirle eso no me va a entregar nada ya, no. Si las entrega, ya ahí. Yo las reviso y todo, le pongo las notas que están ahí, pero ahí le pongo el 100 su indicador. Esa es la condición. Bien, ¿cómo va ahí Juliana Sarmiento? Ahí la estoy haciendo, profesor. Ok, ok. ¿Cómo va ahí el señor Juan Sánchez? Ya ahí lo estoy intentando hacer, profe. Listo, muchacho. Y Macías, ¿cómo va ahí? Macías está concentrado ahí. Yo escuchaba, no escuché que decía mi nombre. No, no, Pero tranquilo. Tranquilo, solo sí, te preguntaba que cómo ibas allí. sí, estoy intentándolo. Ok, ok. Y Fabiana, ¿cómo vas ahí, Fabiana? Yo estoy algo ahí. Mejor, prefiero mejor que usted explique a que yo me equivoque. Porque ya con la explicación que usted nos da con esta actividad, ya yo puedo hacerlo. Porque la verdad no sé cómo. Estoy algo confundida. No, listo, listo. No, mientras tanto podemos ir resolviendo las dudas que tengas allí, mientras los demás van trabajando. ¿Saben a quién no veo? No estoy viendo a Arce. Arce se salió. Yo vi que estaba aquí ahorita. Arce no está aquí. María Paula. Éramos 19, ahora nada más hay 15. Éramos 20 con usted. Éramos 20 exactos. No sé, ella no está últimamente así en las clases de Zoom. O sea, de pronto que le ha pasado a María Paula allí. Aponte tampoco entró hoy, que siempre entraba antes. Ok, ¿cómo va el señor Camilo Chamorro? Profe, aquí dándole, pero también quiero que usted ahora que se acabe todo esto, o sea, que usted explique mejor para poder resolver todas las dudas que tengo. Ok, listo, listo. Y el señor Jader Martínez. Jader.
Jader, ¿estás por ahí? Señor Jader Martínez. Sí. Dígame, profe. No, te preguntaba que cómo ibas con la actividad allí. Por ahora está todo claro, profe. Listo, muchachos, bien. Ya son las 2:05. No sé si quieran de pronto algunos minutos más. Podemos dar unos 3 minutos más allí, si les parece. O si definitivamente dicen, profe, no sé, no doy. Prefieren los 3 minutos más, muchachos. ¿Qué dice ahí el señor Altamar? No sé, profe, porque ya creo que ya me embolaté, o sea, ya lo hice, pero no sé. Ajá, pero ¿qué no te animas? ¿Qué? No hay nada que perder, muchachos. Ustedes saben que Sí, estos puntos de profe. participación son así. si quiere, yo se la digo y listo. Bueno, dale. ¿Cuál es la respuesta? Vale, de La, la pregun- balsa, la- la pregunta es, ¿cuántos cubos se pueden poner en la balsa hasta sin que ella se hunda? que ese es el problema. Me dio que ninguno, profesor. O sea, con un único cubo se hunde. Sí. Nada, nada, no, nada. Ahí sí no, lo siento. Bien, tenemos a Yomer. Adelante, Yomer. Profe, a mí me dio igual que Altamar, que con un solo cubo se hundía. Ok, pero nada, no, muchachos. Ella aguanta varios cubos. Que 3. Bueno, les voy a mostrar las opciones de respuesta. Si les parece, ya podemos ver las opciones de respuesta y ya después procedemos a explicar la actividad. O si de pronto alguno me diga, profe, ya estoy cerca, dame un poquito más de tiempo. Si les parece, no sé. De pronto, ¿cómo va ahí el señor Carlos Barros o Macías? No, profe, yo diría que ya las muestras. Oh, qué lindo, se embolataron ahí. Bueno, bien, miren. Yo esto lo saqué de acá, miren. Miren, aquí está la pregunta. Voy a mostrárselas aquí. Esas son las opciones de respuesta. 12 cubos, 20 cubos, 130 cubos, 200 cubos y 1480 cubos. Entonces, ahí ustedes pueden ver esas opciones de respuesta. Vamos a pasar nuevamente a calibro. Entonces, digamos que la respuesta de que no aguanta ni un cubo, nada, no, por ahí no va la cosa. Entonces, vamos a explicar acá la actividad. Ok, listo. Luego de 1000 años pudimos ubicar ahí ya la pregunta con esto vacío. Bien, muchachos, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta era lo que afirmábamos al principio. Nosotros, ¿qué decíamos? La condición que se debe cumplir, o bueno, antes vamos a leer la actividad, nos preguntan, ¿cuántos cubos de 5 centímetros cúbicos de acero se pueden poner en una balsa de madera sin que esta balsa se hunda en agua dulce? Eso nos lo están diciendo ahí. Entonces, yo creo que podemos emplear algunos de los dibujos que tenemos acá, aunque aquí se embolataron un poco. Sí. Vamos a traer este dibujo y este de acá. Ya lo demás sí nos sirve.
Bien, muchachos, ¿qué decíamos nosotros ahorita? Decíamos que, bueno, dependiendo de la masa que se colocara allí, eso iba a soportar cierta cantidad de peso. Pero entonces, primero que todo, la condición que se tiene que cumplir aquí para que esa balsa se hunda es que ocurra esto que yo les estoy mostrando aquí. Cuando esto es igual, se puede decir que esa balsa se hundió, que el volumen del tablón sea igual al volumen de fluido desplazado o volumen sumergido. Cuando esto se cumple, muchachos, podemos decir que esa balsa se hundió. Mientras eso no sea así, eso no va a poder ocurrir. Ahora, puede pasar también, muchachos, que nuestro cálculo nos diga o nos dé un resultado donde el volumen sumergido sea mayor al volumen total. En ese caso, también podemos decir que se ha hundido, pero no estaríamos siendo claros bajo esa condición sobre cuántos cubos pudo soportar antes de hundirse, ¿sí me entienden? Lo que de la forma en la que calculaba Altamar o la que calculaba Yomer, creo que pudieron haberlo hecho de la misma forma. Ellos lo intentaban hacer por tanteo. Sí, sin embargo, lo podemos calcular de forma directa. Me imagino que él intentaba calcular el volumen del volumen sumergido, probando uno por uno hasta que le diera. Puede ser, es una forma válida, solo que puede ser quizá un poco extenso el proceso, pero así él también puede llegar al resultado. Pero ¿qué les digo? Si esto así, ya se hundió. Si esto queda así, de esta forma se hundió, pero no estamos siendo claros sobre cuántos cubos se pusieron antes de que eso se hundiera. Ese límite que nosotros necesitamos saber nos lo responde esta condición aquí, de que el volumen total sea igual al volumen sumergido. Planteado esto de esta forma, nosotros podemos partir de este ejercicio, ¿sí? Es la forma en la que nosotros podemos iniciar. Vamos a colocar esto bien pequeño por aquí. Listo, partiendo de eso, nosotros podemos iniciar esta actividad. ¿Qué necesitaríamos nosotros para llegar hasta ahí? Para que eso se cumpla, necesitamos conocer el volumen del tablón. Y si conocemos el volumen del tablón, vamos a saber el volumen sumergido. El volumen sumergido en la actividad 3 era lo que nosotros estábamos calculando. En este caso ya podemos saber cuál es el volumen sumergido enseguida. Lo que vamos a buscar es otro valor ahora. Y vamos a ver cómo se plantea, ¿sí? Bien, lo primero que nosotros debemos hacer es calcular el volumen del tablón. Ese volumen del tablón se va a calcular teniendo en cuenta que al ser un prisma allí, podemos multiplicarlo teniendo en cuenta que es el área por altura. Muchachos, con los datos que nos da nuestro problema, ¿a qué sería el valor de volumen del tablón aquí? ¿A qué sería igual allí? ¿Y cómo lo calcularon? Yo creo que como lo calculó Profesor, Frank, está bien. Adelante. yo hice la conversión de centímetros a metros. Ok. ¿Y qué resultado te dio? En vez de 40 centímetros sería 0.4 metros por 0.2 metros, que es la conversión de 20 centímetros. Es correcto. Y la conversión de 5 centímetros a metros sería 0.05 metros. Y al Ok. multiplicar eso me dio 4 por 10 a la menos 3, que eso sería 0.004 metros cúbicos. Muy bien. 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos es el volumen del tablón. Listo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ese es el volumen de nuestro tablón. Ahora, necesitamos conocer, con este dato, necesitamos conocer la masa del tablón. ¿Cómo podemos calcular la masa del tablón, muchachos? Teniendo el volumen que hemos calculado y los datos del problema. La densidad por el volumen. Muy bien. Densidad por el volumen.
Vamos a colocar la M de madera, densidad de la madera por el volumen de la madera. Eso ahí va a ser igual a 800, que es la densidad de la madera. En este caso sí se los da el problema. Y eso lo multiplican por el volumen del tablón. ¿Qué resultado tienen ustedes al realizar esta operación aquí? 3.2. 3.2 kilogramos, muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? Ok, listo. Vamos a encontrar ahora los datos de lo que vamos a poner sobre esa balsa. Y es aquí donde entra la parte clave del ejercicio. Esto que hicimos fue para la madera. Ahora, para los cubos, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la densidad y tenemos el volumen del cubo. No tenemos esos datos de salida. Nos están diciendo que el cubo tiene 5 centímetros cúbicos de volumen. Uno solo. Y nos están dando su densidad, que es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. Muchachos, al tener estos datos, ¿cuánto nos daría? O más bien, antes de hacerlo, sí me gustaría ver cómo podemos hacer para encontrar la conversión de este valor que tenemos aquí, de 5 centímetros cúbicos. ¿Cómo ustedes hacen esa conversión? Me gustaría saber cómo lo hacen. Si la queremos convertir a metro cúbico. Yo escuché que Frank le dio el resultado correcto. Me gustaría saber cómo lo hizo. Frank. Frank está por aquí. Rangel. Señor Rangel. Dígame, profesor. Te preguntaba sobre cómo hiciste la conversión de los 5 centímetros cúbicos. No, profesor, un proceso ahí, yo tiendo a utilizar mucha la regla de 3 y uso pasé de, primero, o sea, yo sé que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros, ya sea, primero pasé a otras conversiones, después pasé a eso, porque así es como yo lo hacía antes en un Ok, ejercicio ok. que hice antes. O sea, tú te O sea, vas a... lo hice más complicado de lo que realmente es. Listo, no, pero lo hiciste, que es lo importante. Sin embargo, esto que les voy a mostrar ahora es algo que se aplica también a áreas. Y yo les pregunto porque este procedimiento de conversión es, digamos que poco usual, porque generalmente ustedes lo hacen es como dijo Frank. Pero ojo a la forma en la que podemos calcular, hacer directamente estas conversiones con relaciones más sencillas, ¿sí? Ojo a lo que voy a hacer, muchachos, miren. Para nosotros hacer directamente esta conversión a metro cúbico, hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que 100 centímetros equivalen a un metro, ¿cierto? Listo, ahora toda esta expresión, toda la fracción la elevamos al cubo. Y eso es todo. Ya lo que nos resta ahí es simplificar unidades. Así de simple, muchachos. Continuemos ahí. ¿Qué vamos a tener de este lado? 5 centímetros cúbicos. Vamos a borrar esto acá, ya esto no nos va a servir. 5 centímetros cúbicos que multiplicamos luego, haciendo la propiedad aquí de potencia, nos va a quedar arriba un metro cúbico y en el denominador nos va a quedar 100 centímetros elevado al cubo. $100 centímetros elevado al cubo. Si nosotros repartimos ese exponente en ambos valores, podríamos simplificar luego el valor de los centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, muchachos,
realizando esa operación, ¿qué resultado obtendrían de volumen? 0,05. ¿Cómo? 0,05. 0,05 metros cúbicos. Profe, da 5 por 10 a la menos 6. Esa es la respuesta. No sé si de pronto Altamar, yo creo que eso puede influir bastante, Altamar, porque estamos hablando de una diferencia de volumen bastante grande. Entonces, imagínate, tú hiciste el cálculo teniendo en cuenta un cubo mucho mayor al que en realidad era. Entonces, creo que es posible que ese haya sido tu error, ¿sí? Entonces, 5 por 10 a la menos 6 metro cúbico. Ya saben que es metro cúbico. Voy a colocarla acá abajo, metro cúbico. Pero ¿por qué da eso, profesor? ¿Por qué da esto? Ok, listo. Vamos a continuar acá. Vamos a tener entonces 5 centímetros cúbicos. Tomamos un metro cúbico acá arriba. Y vamos a tener 100 a la 3 en el denominador que multiplica a centímetros cúbicos a la 3. Simplificamos las unidades de centímetro cúbico y lo que vamos a tener luego es la división de 5 centímetros de 5 sobre 100 a la 3. Y eso nos daría en metro cúbico. Ahora, Altamar, si tú haces la división de 5 sobre 100 a la 3, ¿qué resultado te da allí? Vale, sí, me he equivocado, sino que me he confundido un poco. O sea, yo como tal esto no lo hago ni por regla de 3, ni así como usted lo hace. ¿Cómo O lo sea, haces tú? yo lo veo 5, yo sé que para pasarlo a metro tengo que dividir sobre 100 y listo, pero se me olvidó que como es al cubo, tengo que ponerlo como si Claro, fuera claro. Eso es lo que me ha pasado. No, listo, listo. Yo creo que eso pudo influir, Altamar. De todas formas. Sí, porque, o sea, y después cuando saco la masa me da 390 kilogramos. Claro, claro, te va a dar, obviamente te va a dar, imagínate, estamos hablando de 5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos y lo estás comparando con un cubo de 0,05 metros cúbicos. O sea, la diferencia, imagínate, es casi como de 100.000, imagínate. Entonces estuviste colocando un cubo de 100.000 veces la masa que era aproximadamente, está ahí dándote un ejemplo, más o menos, de unos 100.000 veces, 10.000 veces mayor a lo que en realidad era. Entonces yo creo que un cubo así se hunde enseguida. Eso, mejor dicho, vuelve el tablón nada, lo parten en pedacitos. Me salió y que con la H me la salió en 4,915. Exacto, te debió haber dado algo bastante grande allí. Pero bien, muchachos, ahí entonces el volumen que va a tener el cubo, un solo cubo va a ser de 5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Les recomiendo que este procedimiento lo empleen cuando quieran hacer conversiones de área. También lo pueden hacer de la misma forma. Sí, me parece que es más práctico. No tienen que hacer tantas conversiones como Frank. Sin embargo, él lo hizo bien y si a él le funciona, sí puedes seguirlo haciendo así si crees que estás bien Profe, claro en tu con una procedimiento. regla de 3 doble creo que sale bien. Un poquito complicado, pero No, mientras que uno sí, sepa claro, manejar claro. bien la regla de 3, no es tan difícil. Claro, claro, es correcto. Después de que lo hagas bien, eso es lo importante y tú lo hiciste bien. Sin embargo, yo sí les puedo recomendar este procedimiento aquí, que es más directo, se puede decir. Profe, pero yo lo que hice fue, después que me di cuenta, dividir 5 entre 1.000.000. 5 entre 1.000.000. Vamos a ver cuánto es 100 a la 3. Vamos a ver, hacerlo acá. 100 a la 3 sí es 1.000.000. Sí, claro, está bien. Sí, profesor, también da. También. Listo. Con esto, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido los datos suficientes para encontrar la masa de un solo cubo de acero. Entonces, por ejemplo, Altamar nos decía, profe, ahí me dio un valor mucho más grande, por eso él le dio una masa tan grande. Miren, vamos a multiplicar 7.800, que es la densidad del acero, por ese 5 por 10 a la menos 6. Y eso les daría el valor de la masa de un solo cubo de acero.
¿Qué resultado tienen al hacer esta operación allí, muchachos? 0.039. Listo, 0.039 kilogramos. ¿Y cuánto te dio, Altamar, en la masa aquí? Ahorita, Altamar. Altamar. Vale, ¿me escucha? Sí, ya, ahora sí. Vale, estaba activando el micrófono, pero no sé por qué no se escuchaba. Me dio 390 kilogramos. Entonces, mira, acá te dio 0,039. Entonces hiciste bien el procedimiento, solo que utilizaste una notación científica que era incorrecta, pero hasta aquí ibas bien. Hasta aquí. Ahora, muchachos, ¿qué puedo recomendar yo para continuar este ejercicio? Miren, esta es la masa de un solo cubo. Pero ¿qué le decía yo a Altamar ahorita? Altamar, si tú quieres saber cuánto es la masa de 2 cubos, multiplícalo por 2. O la de 3 cubos, multiplícalo por 3. O si quieres ser 5, 10, 20, 30 cubos, multiplícalo por 20, por 5, 10, 20 o 30 cubos. Eso era lo que yo le respondí a él ahorita. Si nosotros queremos saber la masa de varios cubos juntos. Entonces, si nosotros queremos crear una nueva fórmula, ¿sí? Una nueva fórmula para nosotros saber la masa en función del número de cubos, vamos a colocar acá MC, que es el número de cubos, la masa de todos los cubos juntos. Podemos expresar la masa de todos los cubos juntos multiplicando una variable que podemos meter aquí como número de cubos multiplicada por 0.039. ¿Sí? Con esta expresión, muchachos, nosotros podríamos conocer la masa de todos los cubos si decidiéramos multiplicarla por 2 o por 3 o por lo que sea que nosotros querramos colocar ahí. ¿Sí? Me gustaría saber si esta parte quedó clara, muchachos. Vamos a suponer que ese numeral n va a ser n, ¿sí? Va a ser nuestro número de cubos. Me gustaría saber, muchachos, si esto quedó claro. Esa parte que acabo de hacer aquí. Muchachos. ¿Qué Sí, dice profe. Andrea Suárez? ¿Cómo vas Profe, ahí? yo considero que sí, me parece que quedó súper claro, me gustó cómo lo explicó porque lo explicó rápido, fue claro y dejó que uno también viera todo el proceso y ya para la próxima le queda a uno ya la experiencia. No, sí, aunque apenas estamos, o sea, no hemos terminado, solo me gustaría saber si esa parte que que expresé ahora quedó clara. Es Sí, decir, si, profe, Clara. listo. Yo le decía a Altamar, em, si tú quieres saber la masa de 2 cubos, multiplícala por 2 o por 3, y ese número es un número entero, no va a ser un número decimal porque no vamos a tener medio cubo ni nada de eso. Es una variable que vamos a tomar como referencia, ¿sí? Si queremos saber cuántos cubos, cuál es la masa de varios cubos, lo multiplicamos por un número entero positivo. Listo, entonces continuemos acá. Es decir, muchachos, la masa del cubo va a quedar expresada en esa variable de número de cubos. Es decir, no sabemos cuál es la masa de cubos total. Eso es lo que queremos averiguar, pero indirectamente queremos averiguar allí ese valor de n, que es el número de cubos. Ustedes también pueden dejar expresada la masa del cubo, así totalmente la pueden dejar expresada y después dividirlo por la masa de un solo cubo. Pueden hacerlo así también. Pero vamos a realizarlo de esta forma. Listo. ¿Qué es lo que viene ahora? Después de que calculamos las masas, necesitamos calcular el peso de todos los cubos o del cubo o de todos los cubos juntos, junto con el del tablón. ¿Sí? Entonces continuamos acá. El peso de todo eso junto va a ser igual a la masa del tablón vamos a colocar acá tablón más la masa del cubo.
Listo, nosotros sabemos que la masa del tablón es igual a 3.2 kilogramos. La masa del cubo es igual a 0.039 n, que es el factor que es el número de cubos. Eso es lo que queremos averiguar. Sí, esto es solo la masa. A esto le hace falta multiplicar la gravedad. La multiplicamos por acá. Tomamos este valor y lo multiplicamos por 9.8, que corresponde a la gravedad en metros por segundo cuadrado. Así que si hacemos la propiedad distributiva, ¿cómo nos quedaría esta ecuación, muchachos? Si hacemos la propiedad distributiva. ¿Cómo nos quedaría esa ecuación si hacemos la propiedad distributiva? O sea, distributiva es multiplicar 9.8 por 3.2 y 9.8 por 0.39 n. ¿Cómo quedaría esa ecuación al hacerlo así? Profesor, ¿puede repetir lo último? O sea, la propiedad, o sea, si yo quiero resolver esta operación que tengo aquí, lo que hago es aplicar una propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la multiplicación. Si yo tengo esto así y lo quiero resolver, lo que tengo que hacer es multiplicar ese factor de 9.8 por cada uno de los términos que yo tengo aquí. Entonces, voy a hacerlo yo. Sería 9.8 por 3.2. Sería el primer término, les daría de este lado. Profe, a 31.7. 31 punto ¿qué? 36. 36, bien. ¿Y cómo quedaría el otro? Acá se coloca más porque es el signo de la operación allí. El más se conserva. Y la otra operación es 9.8 por 0.39. Eso les daría de este lado 0.3822n. Listo. Así quedaría expresado el peso del cuerpo, porque nosotros no sabemos todavía cuántos cubos eso soporta. Eso quedaría expresado así. El peso del cuerpo. Listo. Hasta aquí necesitamos aplicar lo que decíamos ayer. ¿Qué decíamos ayer? Decíamos que ese cuerpo iba a llegar a su volumen sumergido máximo cuando eso llegaba al equilibrio. ¿Sí? Y en el equilibrio la fuerza de empuje va a ser igual al peso que está sosteniendo ese fluido ahí. ¿Sí? Es decir, ese volumen sumergido no va a aumentar más cuando llega al equilibrio. Y el equilibrio es el punto donde el empuje sea igual al peso que está sosteniendo eso. ¿A qué es igual el empuje, muchachos? Es igual a la densidad del líquido que está sosteniendo esto, que en realidad es el agua, por el volumen sumergido, que sí sabemos cuál es en este caso, debido a la condición inicial de nuestro problema por la gravedad. Esa es la fuerza de empuje. Esto va a ser igual al peso que está sosteniendo todo esto, que es igual a 31,36 más 0.3822 n. Listo. ¿Qué datos tenemos nosotros de este lado? Tenemos la densidad, tenemos el volumen sumergido y tenemos la gravedad. Lo único que no sabemos es n, que es lo que estamos precisamente buscando. Reemplazamos. Vamos a tener Profe, 1000. ¿cuál es el volumen sumergido? El volumen sumergido es el mismo volumen del tablón. Esa era la condición inicial de nuestro problema para que eso se hunda. ¿Sí?
Esta acá, mira. Para que eso se hunda, el volumen del tablón debe ser igual al volumen sumergido. Por eso yo les decía que para mí era necesaria la explicación de los volúmenes antes de iniciar la actividad, para que esto quedara claro, ¿sí? Entonces, ese volumen sumergido va a ser igual al volumen del tablón, que ya nosotros lo calculamos previamente y nos dio 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Continuamos, multiplicamos esto por la gravedad. Hay que despejar, ¿verdad? Es correcto. Del otro lado vamos a tener 31,36. Es más, muchachos, para ir adelantando les voy diciendo, el que me diga la respuesta a partir de aquí, le voy a sumar 5 puntos, pero a esta actividad, al valor de la actividad 3 que haya sacado. ¿Sí? Solo a la actividad 3. El que me diga la respuesta de qué valor le da el despeje que estamos haciendo. 3822N. Vamos a mover un poco esto para acá. Al hacer este despeje, el valor despeje de la letra de la variable n, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué resultado tienen allí? ¿A qué es igual n al hacer todo ese despeje? A partir de aquí es algo más mecánico, es algo que todos podemos ir haciendo, entonces hagámoslo, muchachos. 5 puntos más en esa actividad número 3. Si la enviaron tarde y la sacaron toda bien, yo les pongo 85, pero si le respondieron de primero aquí, yo les dejo el 90. ¿Sí? Por ejemplo, dando un ejemplo. 85 es lo máximo que yo pongo por una actividad tarde. Bien, Carlos Barros, adelante. Tengo que el resultado como tal da 20,5128. Excelente, Carlos. Bien. 5 puntos tienes ahí en tu actividad, Carlos. Y si sacaste 100, se lo pongo a otra actividad. 20,51 cubos es la respuesta de esta actividad. Ahora ustedes me dirán, profe, pero si usted dijo que eso era un número entero. Sí, es verdad, eso debía ser un número entero, pero esto nos da una referencia a nosotros de cuántos cubos puede soportar. ¿Sí? Él puede soportar un poco más, es decir, 0,51 puntos más, es decir, él aguanta 20 cubos y medio aproximadamente. Tú le pones 21 cubos a esa tabla y se hunde, porque el solo aguanta hasta 20,51 veces la masa de un solo cubo. Voy a anotar a Carlos enseguida antes de que se me olvide. Carlos Barros ahí. 5 puntos en sus actividades. Ok. Entonces, muchachos, la respuesta para esta actividad es, se soportan 20 cubos antes de que eso se hunda, ¿sí? Basado en las condiciones que nosotros tenemos. Entonces, si nos vamos acá al libro de actividades, ¿qué respondemos nosotros aquí? La respuesta sería 20 cubos. Vamos a ponerle un color más visible. 20 cubos sería la respuesta aquí, en base a todo lo que nosotros dijimos. Me gustaría saber, muchachos, si quedó clara la explicación de la actividad, si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o si hay algo que deseen aclarar un poco mejor. ¿Mm? Como les decía, esta actividad podía ser un poco más difícil que la anterior, pero es una actividad en la que nosotros podemos repasar todos esos conceptos que veníamos viendo en las otras 3 actividades. Por eso les pregunto si tienen alguna pregunta o hay algo que deseen aclarar un poco más acá. ¿Tienen alguna pregunta con esta actividad, muchachos?
Todo quedó claro allí. ¿Qué dice el señor Altamar? Altamar, Ok, claro, profesor. listo. Viendo el procedimiento, tienes como el micrófono encendido ahí, o el audio, no sé. Viendo el procedimiento, ¿crees que ibas por ahí más o menos? ¿O crees que te ayudó ahora mejor a cómo resolverlo en unas futuras ocasiones? Sí, me ayudó ahora un poco mejor porque de seguro no hubiera hecho eso, lo de la W ni eso. Otra cosa, miren, otra cosa que ustedes podían hacer también era dejar la masa del cubo expresada, ¿sí? Yo calculé la masa de un cubo y eso lo multipliqué por el factor n, que era lo que yo quería saber enseguida. Pero ustedes podían dejar la masa total de todos los cubos como una incógnita. Y ustedes calculaban al final la masa de los 20 cubos, ¿sí? Les iba a dar un valor de masa correspondiente a 20 cubos. Y si ustedes dividían ese valor de masa que obtenían entre la masa de un solo cubo, ustedes podían tener la respuesta de cuántos cubos se podía sostener eso. Eso también lo podían hacer de esa forma. Yo creo que los libros lo hubiesen resuelto así. Creo que eso es de la forma en que quizá lo hubiese resuelto el libro. Pero esta forma que yo les muestro acá, digamos que nos enseña más. Podemos nosotros entender el cómo incluimos variables en nuestros problemas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, muchachos, alguna otra inquietud o algo que quieran resolver con esta actividad. No tienen ninguna pregunta ahí. Pronto el señor Francisco Macías tenga un mar de dudas ahí. Ninguno, profe. Ok, muchachos, bien.